Cuando hablamos acerca de los crisoles, estamos hablando acerca de las pruebas de la vida. Esas pruebas que o perfeccionan tu vida o te alejan del camino correcto. Pero ¿sabes una cosa? Todas las pruebas tienen uno de estos tres orígenes. O son pruebas que Dios envía o permite, o son pruebas que Satanás coloca en tu vida. O en tercer lugar, son pruebas que básicamente son consecuencias de las malas decisiones que nosotros mismos tomamos. La lección de esta semana nos va a ayudar a identificar qué pruebas estamos viviendo, de quién vienen esas pruebas, pero sobre todo, cómo aprender a vivir con gozo aún en medio de las dificultades. Si tú hoy estás pasando un momento muy difícil en tu vida o quieres aconsejar a alguien que está atravesando una situación muy delicada, esta lección es para ti. Así que acompáñame, que aquí iniciamos el comentario de la escuela sabática. ¿Cómo están, queridos amigos? Sean bienvenidos una nueva semana a un nuevo estudio de la lección de la escuela sabática y esta vez lección número 2, los crisoles venideros. Gracias por estar en mi canal de YouTube. Si por ahí tal vez es la primera vez que llegaste aquí y te topaste con este video, mi nombre es Antonio Araujo, soy pastor de la Iglesia Adventista en el Perú y siempre será bueno poder recibirte porque aquí toda esta comunidad que está creciendo tenemos un solo propósito, que Dios llene nuestros corazones de esperanza. Y cuánto más en una situación como esta. Lo digo porque la lección de la semana pasada nos enseñó que hay sendas correctas de Dios que incluso nos hacen atravesar por los valles de sombra de muerte. Pero Dios está con nosotros. Y en esta semana vamos a ir un poco más allá. No solamente entender o reafirmar ese concepto, sino que a ir un paso más allá y es disfrutar de la vida cristiana aún cuando los problemas tocan nuestro ser. Y la lección de esta semana tiene grandes enseñanzas, así que espero que sea de gran bendición esta lección y estoy seguro que tú conoces a alguien que también necesita escuchar la palabra de Dios. Así que compártele por favor el enlace de este video y compártelo en tus redes sociales también. Hay mucha gente que necesita de esperanza en estos momentos, ¿verdad que sí? Bueno, sin más, entonces hagamos una oración para poder iniciar nuestro desarrollo de la lección. Querido Dios que estás en el cielo, muchas gracias porque estamos empezando una nueva semana con tu dirección. Quizá hay muchos amigos que verán este video al final de la semana y aunque la semana sea un poco dura, un poco difícil, Señor, que cada vez que veamos este video podamos descansar en paz en tus brazos de amor bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, guía nuestra vida en el estudio que tú has preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. El día domingo de la lección lleva por título Sorpresas. No sé a cuántos de ustedes les gustan las sorpresas, pero básicamente una sorpresa genera un impacto muy grande en nuestra vida, especialmente en el ámbito emocional. Claro, porque hay sorpresas que son buenas, pero hay sorpresas también que son muy malas. Cuando Pedro escribe su primera carta, probablemente Pedro estaba allí en Roma listo para ser sacrificado. Sin embargo, él escribe sus cartas o esta carta a las iglesias que estaban en Asia Menor. Y claramente las iglesias de Asia Menor no eran iglesias específicamente de mujeres y de hombres judíos, sino eran gentiles que se habían convertido al judaísmo. Por lo tanto, era muy difícil hablarles a ellos como hacerlo a un judío natural. Y es que las experiencias que estas iglesias de Asia Menor estaban viviendo o estaban atravesando no eran las mejores. Habían muchos cristianos que habían aceptado la fe cristiana justamente y que ahora estaban siendo perseguidos. Entonces ellos jamás imaginaron que aceptando a Cristo iban a ser ahora perseguidos. Y es por eso que el título de la lección es Sorpresas, porque la sorpresa o mejora las cosas o empeora las cosas. Pero ¿qué es lo que Pedro nos dice acerca de las sorpresas y qué tiene que ver esto con las pruebas de la vida? Vamos a leer la palabra de Dios, ¿les parece?
en el libro de en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12, que dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Si tú te das cuenta, este versículo tiene muchas enseñanzas. Yo apunté 3 enseñanzas que quiero compartir con ustedes en el día domingo. En primer lugar, tú no debes sorprenderte por las pruebas de la vida. ¿Sabes cuál es el problema? Hay personas que muchas veces tienen expectativas no altas, sino irreales. Estas cosas completamente diferentes. Es como cuando tú vas a un lugar nuevo, ya sea un nuevo trabajo, una nueva ciudad, un nuevo país, entras a una nueva etapa de tu vida y tú dices, ¿cómo será esto? Tengo muchas expectativas, sí, pero tus expectativas necesitan ser reales, porque si tus expectativas no son reales, entonces te vas a golpear muy fuerte cuando te des cuenta que no es como tú estabas esperando. Cuando el ser humano entra a la vida cristiana, muchas veces existe el concepto equivocado de que si tú entras a la vida cristiana nunca más vas a tener pruebas, nunca más vas a tener luchas, Satanás nunca más te va a tocar, toda la vida va a ser feliz. No siempre es así. Eso es una expectativa irreal, por ejemplo. Es irreal y yo creo que si hoy nosotros estamos, o hay muchos de ustedes tal vez amigos, que están iniciando esta caminata en la vida cristiana, tú necesitas tomar en cuenta muy bien esto. Porque lo que Pedro dice es también para nosotros. Por favor, no se sorprendan. ¿Por qué se sorprende de las pruebas? Además, ahí dice, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. ¿Y sabes por qué tú no debes sorprenderte? Por una razón. Porque las pruebas de la vida son una muestra de que ahora existe un gran conflicto. Y este gran conflicto es el conflicto entre el bien y el mal. Si no existiera conflicto, créeme, no habría pruebas. Pero existen las pruebas porque hay un gran conflicto. Mientras que Dios quiere purificarte, Satanás quiere exterminarte. Mientras que Jesús quiere darte la vida eterna, Satanás quiere que te pierdas eternamente. Eso es lo que está pasando. Por eso las pruebas existen. Y yo diría aún así, existen aún más cuando tú decides seguir a Cristo. ¿Sí o no? Puede ser que sí. Puede ser que tal vez sin Cristo tú estabas viviendo de una forma tranquila, nadie te tocaba, nadie te molestaba. Yo recuerdo que una persona se me acercó y me dijo, pastor, cuando no era cristiano, no tenía ninguna prueba en mi vida. Yo era feliz, no tenía nada que perder. Ahora que soy cristiano, han venido muchas pruebas a mi vida. Claro, le digo, es así. Porque cuando tú no estás, o cuando tú estás lejos de Dios, o estás con Dios o estás con el diablo, ¿verdad? Una de dos, no hay término medio. Entonces, si tu vida no estaba con Cristo, estaba con Satanás. Entonces Satanás quiere que tú estés bien, estés feliz. Satanás quiere que mientras estés en su terreno, estés cómodo. Te pregunta qué más necesitas, te pregunta si todo está bien o hay alguna tensión más que darte. Pero cuando tú te das cuenta que no es el camino correcto y decides ir para el camino de Dios, amigo, lo que va a pasar es que Satanás va a querer buscarte, perseguirte, hasta traerte otra vez a su camino. Eso es lo que pasa. Por eso hay pruebas en la vida. Y por eso las pruebas son necesarias en la vida para poder reafirmar nuestra fe en Dios o nuestra debilidad hacia Dios. Lo que Primera de Pedro capítulo 4, versículo número 12 nos muestra es a un Pedro que intenta explicar que pasar dificultades no es algo extraño. No es algo que nosotros deberíamos verlo como algo inusual. Más bien, lo que Pedro intenta mostrarnos es que si hay un cristiano que no está atravesando pruebas en su vida, eso sí es preocupante. Porque si es a través de las pruebas que Dios moldea, porque Dios así eligió que sean las pruebas las que nos moldeen, y yo no atravieso pruebas, o todo está muy bien en mi vida, o todo está tan mal en mi vida que ni siquiera estoy listo para atravesar las pruebas.
Más adelante, Pedro menciona en el versículo 13 lo siguiente: al contrario, gozaos, mira esto, gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo. La versión en el original no dice exactamente gozaos por cuanto sois partícipes, sino que dice gócense mientras están participando, que es diferente, o por lo menos es un poco más profundo. Mejor dicho, mientras tú atraviesas las dificultades, mientras tú pasas pruebas que tal vez tú dices jamás voy a poder superarlo, ¿sabes qué estás haciendo? Tú estás sintiendo un poco de lo que Cristo sintió cuando cargó todos los pecados del mundo. Eso es lo que pasa. Cuando nosotros padecemos, somos partícipes y entendemos los padecimientos de Cristo por nosotros. ¿Tú te imaginas que Jesús haya cargado el pecado de toda la humanidad? Y de sentirse separado de su Padre. El versículo número 14 también dice: si sois ultrajados u ofendidos por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Cuando tú recibes críticas porque tú decides seguir a Cristo, cuando es tu familia la que se opone a que tú continúes abrazando la fe, cuando es tu esposo el que se burla cada vez que tomas la Biblia para ir a la iglesia. La palabra de Dios dice: eres bienaventurada, eres bienaventurado porque el glorioso Espíritu de Dios está sobre ti. Amén. Es por eso que debemos gozarnos, no por el problema, porque no voy a gozarme de una enfermedad, no voy a gozarme de la muerte de un ser amado, no voy a gozarme de que perdí el trabajo, no voy a gozarme de que hay gente que se está burlando de mí, que me está ofendiendo. No, yo me gozo porque sé que el Espíritu Santo está sobre mí. Es por eso. Y más adelante, Pedro también nos dice lo siguiente, y este es un tema que vamos a abordar más adelante. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, como ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Que hay muchas pruebas que estás pasando que no es porque Dios quiere. Es más, son pruebas que ni por Satanás, que viene de él, de esas pruebas. No. Es porque tú te metiste en algo que no debías. Es porque tú tomaste una decisión que no tenías que tomar. Y ahora tienes que pagar las consecuencias. Y tú dirás: pero pastor, ¿y dónde está Dios si me perdona? Claro, Dios te perdona. Perdona el pecado. Pero tú tienes que asumir las consecuencias de tu pecado. Eso es lo que pasa. Y lo que Pedro nos está diciendo es eso justamente. Pero bueno, las sorpresas muchas veces no son buenas. Pero en la vida cristiana no te sorprendas de las pruebas, sino enfréntalas en el nombre de Jesús. La lección del día domingo termina hablando acerca de Job, un hombre que vivió cosas crueles, muy tristes, porque el diablo intentó justamente desestabilizarlo espiritualmente para que renegara de Dios. Pero Job jamás lo hizo. ¿Y sabes por qué? Porque Job sabía que su sufrimiento era parte de un crecimiento, y número 2, que era parte de una reafirmación de su fe verdadera hacia su Creador. El día lunes de la lección lleva por título Los crisoles de Satanás, ¿sí? Porque también hay pruebas que vienen de Satanás. También Satanás, como fue el caso de Pedro, cuando Jesús le dijo a Pedro: mira, Pedro, Satanás os ha pedido zarandearos, ¿no? Entonces, también hay un zarandeo que Dios hace, pero hay un zarandeo que también Dios permite para que Satanás haga. Ahora, cuando hablamos de las pruebas o de las tentaciones o todo aquello que viene de Satanás, sí es importante darnos cuenta de algo que muchas veces estamos pasando desapercibido. Y para esto yo quiero que leamos el texto que está en Primera de Pedro nuevamente, capítulo 5, en el versículo número 8, que dice así: sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mira, no hay texto más explícito para comprender qué es lo que el diablo quiere si no es este. Porque habla de un león.
un león que está hambriento, un león que busca comida, un león que quiere devorar. ¿Devorar para qué? Para matarte. Devorar para que tú acabes con tu vida espiritual, física y emocional. Pero vamos a ver aquí algo que me llama mucho la atención, porque el versículo 7, un versículo anterior, dice lo siguiente: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con muchas personas? Que dicen, bueno, como ya coloqué mi confianza en el Señor, ahora todo está en las manos de Dios. Que Dios se encargue. Mira, hasta cierto punto sí, Dios se va a encargar, pero por favor, eso no implica que tú vas a dejar de velar y de orar. Muchos están dándole toda la carga a Dios, toda la responsabilidad a Dios, como si Él tuviera que resolver todos nuestros problemas. Y yo esperando que Dios haga todo con los brazos cruzados. No funciona así. Mientras tú colocas tu carga en Dios, mientras tú colocas tus pesares en Dios y Dios trabaja para que aquello que es imposible ahora sea posible en tu vida y el milagro llegue a ocurrir, lo que Pedro dice es que necesitamos ser sobrios y velar. Y ser sobrios significa ser prudentes en la vida. Y ser prudentes significa ser sabios. Y ser sabio significa tomar buenas decisiones. ¿Para qué? Para que tengas buenas consecuencias. El problema es que damos toda la carga a Dios y no somos sobrios. Somos imprudentes. No solamente Pedro habla de ser sobrios, sino también usa la palabra de que tenemos que velar. ¿Y por qué hay que ser sobrios y hay que velar? Porque tenemos un enemigo. Un adversario. El diablo no es tu amigo, el diablo no es tu compañero para ganar algo, el diablo es tu enemigo, es tu contrario, el diablo es tu adversario. Se llama diablo porque es un acusador, no porque te va a ayudar, no porque te va a beneficiar, es porque te acusa. Por eso es diablo. Y este diablo lo que quiere hacer es buscarte. ¿Para qué? Para devorarte. Y lo mencioné en un inicio. ¿Devorarte para qué? Para acabar con tu vida. Eso es lo que el diablo está buscando. Que tú acabes con tu vida. Y vuelvo a repetírtelo. Que acabes con tu vida físicamente. Que acabes con tu vida emocionalmente. Que acabes con tu vida espiritualmente. Porque cuando tú haces eso, tú estás quebrando ese pacto de amor que hiciste con Dios un día cuando entraste al tanque bautismal. Eso es lo que está pasando. Entonces Satanás coloca sus pruebas, coloca sus tentaciones, coloca sus luchas, te hace creer que no puedes, te hace creer que jamás vas a poder salir adelante. Y entonces tú comienzas a menguar tu fe, a olvidarte que tienes a un Dios todopoderoso, a un Dios que te liberó en el pasado y que te puede liberar en el futuro. La palabra de Dios dice no solamente que el diablo está como un león rugiente, sino que el versículo 9 continúa y agrega que debemos resistirlos firmes en la fe. ¿Cuál es el problema? Que estamos buscando al diablo para poder vencerlo. Hay algunos que dicen que buscan la tentación para vencerla. No. Tú buscas la tentación y te va a vencer. La Biblia no dice que tienes que ir a buscar a Satanás para pegarle. Hablando en un término así que se puede entender. No es que tienes que buscar al diablo. No. Tú no tienes que ir a atacar a Satanás. ¿Qué palabra usa? Resiste. ¿Y cómo se resiste? No se resiste yendo a atacar. Se resiste defendiéndose. Pero no defendiéndote tú. Sino dice resiste firmemente en la fe. ¿Cuál es la clave aquí? Es la fe. ¿Y qué es la fe? La palabra de Dios dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Si tú quieres resistir al diablo, mi amigo, necesitas estar en comunión con el Dios de la palabra. Porque el Dios de la palabra ha escrito su propia palabra. Y esa palabra es palabra de Dios. Para poder resistir, es decir, Satanás me va a atacar, Satanás me va a golpear, pero yo resisto porque estoy en comunión con el Padre y el Padre me defiende. Además de eso, el versículo número 10 dice así:
Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Es maravilloso. Mejor dicho, pruebas van a tener que llegar a tu vida. El problema no es la prueba, el problema es cómo vas a resistir la prueba. Y vas a resistir muy bien la prueba cuando estés firmemente en comunión con Dios. Cuando estás firmemente en comunión con Dios, esa prueba va a durar un poco de tiempo, pero no es para siempre. Porque en el momento menos esperado, Dios te afirmará. En el momento menos esperado, Dios te fortalecerá, Dios te perfeccionará. Y al perfeccionarte, ya no serás como antes. Ahora serás con el carácter del Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Es por eso, queridos amigos, que nosotros necesitamos identificar de qué forma Satanás está causándonos dolor. ¿De qué forma el diablo está causándote dolor? ¿Qué puedes hacer frente a eso? ¿Cómo puedes lidiar con eso? Recuerda, resiste, no por tus méritos, sino por la fe. Que la palabra de Dios sea tu mejor escudo para poder defenderte contra Satanás. La lección del día martes lleva por título Los crisoles del pecado. A mí me gustó mucho el estudio del día martes, porque nos muestra con mucha claridad que hay cosas, queridos amigos, que no provienen de Dios, que tampoco vienen de Satanás, sino que son consecuencias de nuestras propias decisiones. Y es por eso que la lección empieza diciendo así: todo lo que hacemos tiene consecuencias, todo lo que hacemos. Imagínate, hoy es día martes, me estás viendo ahora en un día martes. ¿Qué pasa si no te despiertas para ir al trabajo? Probablemente te llamen la atención. ¿Qué pasa si mañana despiertas y tampoco vas al trabajo? Probablemente te llamen la atención 2 veces, pero a la tercera te van a despedir del trabajo. ¿Por qué? ¿Es culpa de quién? ¿Del jefe? ¿Es culpa del clima? ¿Es culpa no sé, del paro de transportes que hay allí? No es para nada eso. Es que tú tomaste la decisión de no despertarte para ir a trabajar. La vida es una toma de decisiones continuamente. Tomas la decisión de despertarte, de cepillarte, de desayunar, de ir al trabajo, de almorzar, de salir con la familia, de presentar el reporte, qué sé yo. Tú tomas decisiones. Y en la vida cristiana, mis queridos amigos, es igual. El pecado siempre va a traer consecuencias. No es que Dios esté en el cielo de brazos cruzados preguntándose, a ver, ¿qué cosas terribles hoy le voy a hacer, no sé, a Iván? A ver, ¿qué cosas terribles hoy le voy a hacer a Maritza? ¿Qué cosas terribles hoy le voy a hacer a Pedro? No. Mira, lo que sucede es lo siguiente. O es luz o es oscuridad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? O hay luz o hay oscuridad. No hay un término medio. Entonces, ¿qué pasa? Mira, quizá tú aquí me estás viendo, yo tengo aquí al frente mío algunas luces que me están alumbrando. Si yo apago estas luces que están al frente mío, no se va a ver nada. ¿Por qué? ¿Porque es luz o es oscuridad? Es simple. Entonces, cuando tú estás con Dios y vives bajo la sombra de Dios, moras bajo la presencia de Dios, hay luz en tu vida. Pero cuando tú decides alejarte de la luz, yo pregunto, ¿qué es lo que va a haber? Es oscuridad. ¿O tú crees que Dios va a buscarte para ponerte oscuridad en tu vida? No te va a buscar, porque la oscuridad es automática. O es luz o es oscuridad. Apagas la luz, sales de la luz, que es Dios, ¿qué hay? Oscuridad. Y oscuridad es lo que vas a tener. No porque Dios la buscó, no porque Dios dijo vamos a poner oscuridad a Anthony. No, sino porque Anthony decidió estar en oscuridad. Eso es lo que pasa. Porque cada decisión trae sus consecuencias. Es interesante lo que la Biblia nos dice en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Te invito por favor a que vayas conmigo a Romanos 1, 18. Dice la palabra de Dios: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Presta mucha atención aquí, porque la Biblia no está diciendo que la ira de Dios es contra el hombre. Mira esto, presta mucha atención, parece un poco ilógico lo que voy a decir, pero no es tan ilógico.
la ira de Dios no es contra el hombre, es contra la iniquidad del hombre, es contra la impiedad y la injusticia que el hombre hace. Claro, es como que yo cargar en este momento un pecado físico que se llama injusticia. Entonces, ese pecado físico, yo lo cargo y si Dios hace juicio, va a golpear o va a explotar este pecado físico que está en mis manos y al mismo tiempo yo me voy a dañar porque lo tengo yo. Pero si esa injusticia o ese pecado está muy lejos de mí, a mí no me va a pasar nada. ¿Qué es lo que quiero decir? Que la ira de Dios es contra el pecado, no es contra el pecador. Pero si el pecador lleva cargando su pecado, la ira de Dios también va a caer al pecador. ¿Me dejo entender? Entonces, no digamos que las pruebas que hoy estamos viviendo necesariamente son porque Dios quiere. No digamos que son pruebas porque el diablo, como muchos dicen, no, el diablo está metiendo su cola. No, en primer lugar no tiene cola, ya sabemos eso, pero es una forma de decir que el diablo está metiéndose en todo lo que yo hago. Ponte a pensar, sé muy sincero contigo mismo, sé sincera contigo misma y piensa si en realidad lo que hoy estás pasando es una decisión mala que tomaste y hoy estás asumiendo justamente las consecuencias. ¿Por qué? Porque Dios no impone su amor. A los que no están dispuestos a recibir la misericordia de Dios, Dios no va a imponer su amor. Dios no es un Dios que impone las cosas. Entonces necesitamos entender que muchas veces es nuestro mal proceder lo que nos lleva hoy a sufrir. Yo voy a ser muy claro, quizás sea muy duro en esto, pero permítanme decirlo y lo voy a decir con mucho amor. ¿Qué pasa si un hombre fuma todos los días, bebe cerveza todos los días y tiene una mala alimentación y le da un cáncer? Yo pregunto, ¿ese cáncer fue prueba de Dios? No, fue decisión del hombre que estuvo fumando tantos años. Ese hombre que estuvo tomando alcohol tantos años. No es un tema de Dios, mi amigo. Y no siempre pasa eso. Hay muchos que tal vez llegan a tener enfermedades de forma genética, de forma hereditaria. No estoy hablando de eso, estoy hablando de aquellos que dañan su cuerpo y luego pues las consecuencias vienen. Entonces, amigos, hay crisoles que son los crisoles del pecado. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, que me gustaría mencionarlo aquí textualmente, lo que dice la parte de abajo después del texto bíblico que tenemos en la lección del día martes. Dice, la ira de Dios denota que Dios permite que la humanidad coseche lo que siembra. Es así. Es más, dice, no, Dios no siempre interviene de inmediato para eliminar el dolor ocasionado por nuestras propias acciones, sino que muchas veces Dios permite que aquellas experiencias las asumamos, aquellas consecuencias de nuestros actos las asumamos a fin de que entendamos cuán profundamente dañinas y ofensivas han sido nuestros pecados. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, queridos amigos, identifiquemos, ¿son crisoles del pecado, crisoles de Dios o crisoles de Satanás? El día miércoles de la lección lleva por título Los crisoles de purificación. Imagina por un momento esta escena. Tú eres un padre, una madre y tienes a un hijo a quien tú amas mucho. Imaginemos que Dios te dio a ti el don de adivinar el futuro. ¿Ok? Es solamente un ejemplo. Y tú sabes que el día de mañana, supongamos, tu hijo va a morir en un accidente. Entonces tú hablas a tu hijo. Tú le dices, hijo, no salgas de casa porque hoy un auto va a atropellarte. No salgas de casa porque un tráiler va a atropellarte y vas a morir. Entonces tu hijo dice, no mamá, no te preocupes, no me va a pasar nada y salgo de casa. Tú insistes de que no lo haga, pero él insiste en que quiere salir de casa. Bueno, tal vez tú como padre o como madre que eres, utilizarías cualquier método para que ese hijo no salga de casa. ¿Verdad que sí? Y si es necesario tener que, no sé, utilizar tu mano para tomarle el hombro o zamaquearlo y hasta tal vez darle un golpe para entender que si sale
va a perder la vida, tú serías capaz de hacerlo, porque tú no quieres perder a tu hijo. ¿Sabes? Este ejemplo muestra un poco lo que Dios hace por nosotros. Dios nos dice una vez, nos dice 2 veces, nos dice 3 veces, pero quieras o no, Dios muchas veces aplica el dolor para darnos cuenta que si salimos y si continuamos saliendo a la vida en la cual estamos sumidos, la muerte eterna va a llegar. Entonces Dios utiliza herramientas, utiliza experiencias de mucho dolor para nosotros, para que podamos ver que no podemos continuar en ese mismo camino, porque si no vamos a morir eternamente. La palabra de Dios habla en el día miércoles en Jeremías capítulo 9, versículo 7, lo siguiente. Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, yo los refinaré y los probaré. Mira esto, amigo, es maravilloso. ¿Quién estaría dispuesto a refinarte? ¿Quién estaría dispuesto a probarte? Donde esa persona no va a sacar ningún provecho. Dios es un Dios de gracia y de misericordia. Te prueba, te refina. ¿Para qué? Para que puedas salir victorioso en la vida. Hay algo que yo noté aquí, me gustaría mencionarlo textualmente. Dios refina no para destruir, sino para purificar. Dios refina no para que tú vivas toda tu vida allí llorando, triste y solo y sola, sino para que vivas una vida con esperanza de vida eterna. A veces, mi amigo, es necesario esos tiempos de dolor, porque es mejor sanar, perfeccionarte ahora y luego poder disfrutar para siempre de la eternidad. Es interesante porque en este mismo versículo Jehová dice así: ¿por qué? ¿Qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? O sea, Dios estaba deseoso de perfeccionar al pueblo, deseoso de que el pueblo comprenda que es necesario purificarse. Pero ¿por qué Dios te está purificando al pueblo? ¿Sabes por qué? Porque el pueblo era un pueblo malo. Porque era un pueblo que siempre se iba tras los ídolos, siempre se iba tras el pecado. Si no, leamos qué nos dice el versículo 13 y 14 de Jeremías 9. Dijo Jehová: dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes bien, se fueron tras las imágenes o la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según las enseñanzas de sus padres. Yo pregunto, ¿por qué el pueblo iba de cautiverio en cautiverio? ¿Por qué el pueblo era llevado cautivo? ¿Por culpa de Dios? No, porque ellos lamentablemente vivieron equivocadamente. Y por más que Dios les hablaba, por más que Dios les insistía, Dios no podía hacer más, porque Dios no te puede obligar. Entonces, si no hay luz, hay oscuridad, y el pueblo era justamente llevado como esclavo. Hay una cita que está aquí que me pareció muy interesante al inicio de la página del día miércoles, My Utmost for His Highest, página 271, que dice así: si el Espíritu de Dios trae a tu mente una palabra del Señor que te hiere, puedes estar seguro de que hay algo en ti que Él quiere herir hasta que muera. Esto me pareció interesante, impresionante. Hay cosas que Dios te dice, que Dios hace y que te duele, pero realmente Dios quiere que duela porque quiere que eso desaparezca. Y eso puede ser el orgullo, puede ser la autosuficiencia, puede ser un pecado que te está dañando, puede ser, no sé, la ira que tú tienes, esa decepción que la quieres convertir en venganza. Todas aquellas cosas que hoy te están destruyendo, créeme, Dios las quiere destruir para que no te sigan destruyendo a ti, sino para que tú empieces a trabajar en tu carácter y que tu carácter pueda llegar a ser como el carácter de Jesús. El día miércoles de la lección nos dice: piensa en los pecados con los que hoy luchas. Si Dios te refinara y te probara hoy, ¿cómo lo haría? ¿Qué medidas podría usar Dios
para resolver esto que hoy tú estás viviendo antes de que Dios decida tomar medidas más drásticas contigo, como lo hizo con Israel. El pueblo de Israel se fue cautivo por su propia desobediencia. El pueblo de Israel se fue a la esclavitud, al cautiverio, porque decidieron ir tras los Baales. Pero Dios llamaba la atención, quería refinar, quería purificar, quería probar para que cambien. Bueno, Dios te ama. Y Dios quiere purificarte. Dios quiere refinarte. Pero por favor, no esperes los momentos más duros de tu vida para que Él te refine. Hazlo ahora. Hazlo desde este momento. El día jueves de la lección lleva por título Los crisoles de la madurez. Aquí vamos a hablar un poco acerca de Pablo. Sin lugar a dudas, Pablo es un claro ejemplo de un carácter transformado, ¿verdad? De una persona que tenía un concepto al inicio de su vida, pero que cuando conoció a Cristo ese concepto fue cambiado y ahora él ya no era más el perseguidor, sino que ahora él era el perseguido, pero aún en esa vida de perseguido él no dejaba de adorar a Dios. Pablo es un ejemplo de cómo poder afrontar las pruebas de la vida y poder hacerlas con gozo. La Biblia nos dice en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 7, lo siguiente: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Pablo en más de una ocasión habla acerca del aguijón en la carne. Un aguijón es básicamente un extremo o mejor dicho, en el extremo de un palo hay una cosa puntiaguda. Ese era un aguijón. En el tiempo de la Edad Media, el aguijón era sinónimo de las tentaciones carnales. Pablo dice que le fue dado un aguijón en su carne. Aunque muchos han intentado especular y tratar de definir qué significa este aguijón en su carne, es curioso que el versículo número 8 dice que respecto a lo cual 3 veces le rogó al Señor que le quitara ese aguijón. Ahora bien, este obstáculo que Pablo sentía que tenía y que le impedía seguir avanzando y de mejor manera en su ministerio, no era un obstáculo emocional, no era un obstáculo espiritual, sino que era un obstáculo físico. La lección nos dice, y esto también lo corrobora el comentario bíblico adventista, que aun cuando las ideas son muy variadas, donde incluso dicen que Pablo sufría de ataques constantes de sus enemigos hasta que tenía dificultad para hablar, en realidad parece que lo que Pablo tenía era un problema ocular. Esto lo dice el comentario de Elena de White, que era un problema ocular que tenía el apóstol Pablo. Entonces Pablo en 3 ocasiones había orado a Dios y le había dicho: Señor, por favor, quítame este obstáculo. Yo te quiero servir mejor, yo quiero hacer más por ti, pero tengo este obstáculo. No sé si ya te pasó en la vida que tú le dijiste a Dios: Señor, quítame esta enfermedad. Yo no puedo servirte así, yo no puedo serte útil así. ¿Por qué no me quitas esto y déjame ayudarte a cumplir el evangelio? Pablo también hacía lo mismo. Pero ¿sabes cuál fue la respuesta de Dios? El versículo número 9 dice lo siguiente: y me respondió Jehová y dijo así: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es interesante, porque Pablo no estaba pidiendo algo malo. Pablo estaba pidiendo algo bueno para que él siga continuando la predicación del evangelio. Pero Jehová le dijo: Pablo, mi gracia es suficiente para ti. Mi gracia es todo lo que tú necesitas. Es todo lo que tú requieres, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Sabes por qué Pablo dijo esto? ¿Por qué Pablo escribe esto? Mira lo que dice el versículo número 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo aprendió a gozarse en el gozo que Dios tenía para él. Pablo tal vez decía, quítame esto, y Dios le decía, no, porque con eso tú me eres útil, porque con esa enfermedad ocular o discapacidad ocular que tienes, me eres útil. Y es interesante, ¿sabes por qué? Porque la Biblia dice en el versículo número 7, vamos a volver a repetir el texto, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Mejor dicho, si había algo que le decía a Pablo, no te enorgullezcas, no te crezcas, no te creas mejor que otros, era el aguijón que Dios le había dado. Mejor dicho, mientras que el propósito de Satanás era molestar a Pablo, hacerlo sentir inútil o inservible y estorbar la obra que él estaba haciendo, el propósito de Cristo era proteger a Pablo de su orgullo. Y la mejor forma de proteger a Pablo de su orgullo era justamente con ese aguijón que él tenía. Porque ese aguijón le hacía recordar que Pablo necesitaba de Cristo Jesús. La lección del día jueves nos dice, no fue por ningún pecado específico que hubiese cometido, sino que fue para evitar que él pecara en el futuro con sus ojos. Pablo reconoció que por naturaleza tenía una debilidad para pecar y que este aguijón podía protegerlo. Sabes, hay muchas cosas que hoy Dios ha permitido en tu vida que son de protección para ti. Tú quizás no entiendes, tal vez yo no entienda, pero tú dirás, ¿por qué? ¿Cómo? No poder caminar es una protección para mí. No poder ver es una protección para mí. Perder una extremidad es una protección para mí. Perder a mi padre es una protección para mí. Perder a mi abuelo o mi abuela es una protección para mí. ¿Sabes? Nunca dudes de lo que Dios hace. Nunca dudes de lo que Dios permite. Porque quizás si no fueran por esas experiencias dolorosas, hoy tú no estarías viendo este video. Hoy tú no estarías deseando crecer en tu vida. Queridos amigos, las conclusiones de la lección de esta semana son las siguientes. En primer lugar, no te sorprendas de las pruebas que hay en esta vida y que hoy estás pasando. No te sorprendas porque hay un gran conflicto entre el bien y el mal. Pero tú necesitas estar siempre del lado de Jesús. Que esas pruebas que hoy tú vivas te puedan ayudar a perfeccionar tu vida justamente. No tengas miedo porque Dios jamás colocará algo en ti que tú no puedas soportar. Las fuerzas te las da Dios, no tengas miedo. En segundo lugar, identifica si aquellas pruebas, aquellos crisoles de la vida vinieron por Satanás, vinieron por Dios o tal vez son consecuencias de tus decisiones. Si es así, enfréntalas con valentía. Y en tercer lugar, más allá de que tú coloques tu vida en las manos de Dios, recuerda velar y recuerda orar. Porque Satanás quiere traerte la oscuridad otra vez. Pero no permitas, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aférrate a la bendita gracia de Dios y recuerda, todo lo que Dios permite tiene un propósito especial para tu vida. Si hoy no lo comprendes, abraza a Cristo a través de la fe, porque un día Él te mostrará por qué permitió lo que hoy sucedió. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde en esta semana. Recuerda compartir este video con alguien que lo necesita y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Que el Señor esté contigo y conmigo será hasta el próximo video. Chao, chao.